Muy buenas. A ver, todo gran proyecto de ciencia de datos arranca con una pregunta, sí. Pero justo después, ¿qué viene? Pues el primer paso, el más fundamental de todos, la captura de la información. Y hoy vamos a meternos de lleno a desgranar cómo se hace eso. Vale, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Pues mira, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente esto de la captura de datos y por qué es, de verdad, la piedra angular de todo? Luego nos meteremos a ver cómo se organizan esos datos, qué técnicas usamos para recolectarlos, cómo elegimos las muestras para no volvernos locos y, para terminar, algo que es crítico, cómo nos aseguramos de que lo que tenemos entre manos es de buena calidad. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio de todo, el origen. Antes de poder analizar absolutamente nada, los datos tienen que salir de alguna parte. ¿Pero de dónde exactamente? Vamos a ver cómo es ese primer momento, el de capturar los datos de las fuentes más dispares que nos podamos imaginar. A ver, para que nos entendamos, capturar datos es un poco como ser un chef que va al mercado a por los mejores ingredientes. Pero ojo, no se trata de cogerlo todo sin ton ni son. La clave está en hacerlo con cabeza, de forma estratégica, porque es que recopilar información que no aporta nada no es solo una pérdida de tiempo y de dinero, es que puede contaminar todo el análisis que hagamos después. Muy bien, pero claro, antes de lanzarnos a recolectar como locos, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Porque los datos no son todos iguales, ni mucho menos. De hecho, podemos clasificarlos en 3 grandes familias, y cada una, como veremos, tiene sus propias reglas de juego. Imaginemos un cajón desastre o un álbum de recortes. Está hasta arriba de cosas súper valiosas. Textos, fotos, vídeos, audios, pero no hay un orden claro. Es un caos creativo, por así decirlo. Y ahí está el reto. El Lazarillo de Tornes, un ejemplo perfecto sin duda. Para una persona es una historia llena de matices, de información. Pero para un ordenador, pues es simplemente una ristra de caracteres uno detrás de otro. Si queremos que la máquina entienda quiénes son los personajes o qué sentimiento transmite el texto, necesitamos aplicar técnicas bastante avanzadas. Y ese es el trabajo extra del que hablamos con los datos no estructurados. Y ahora nos vamos justo al extremo opuesto. Esto es como una hoja de cálculo, pero perfecta. Impecable. Cada dato tiene su sitio, su celda, su columna, todo está en su lugar. Es súper predecible y está perfectamente ordenado. El sueño de cualquier analista, vamos. Y este ejemplo de Netflix lo clava la verdad. Cada fila, una serie. Cada columna, un dato concreto, el director, el año, el género. Esta estructura tan rígida, tan definida, es precisamente lo que permite hacer búsquedas, filtros y análisis a la velocidad de la luz. Eficiencia pura y dura. Vale, y entre el caos y el orden absoluto tenemos el punto intermedio. Pensemos en un álbum de fotos digital, por ejemplo nuestro móvil. Hay cierta estructura, ¿verdad? Tenemos etiquetas, fechas, localizaciones, pero es una estructura flexible. No todas las fotos tienen por qué tener los mismos datos asociados. Hay un equilibrio. Fijaos bien en este ejemplo. Esto es un formato súper común llamado JSON. Y aquí la magia está en que los propios datos vienen con sus etiquetas. Son, como se suele decir, autodescriptivos. Y esto nos da una flexibilidad tremenda. Por ejemplo, un empleado podría tener un campo para segundo apellido y otro no, y no pasa absolutamente nada. La estructura no se rompe. Vale, perfecto. Ya tenemos claro los tipos de datos que nos podemos encontrar. La pregunta que viene ahora es de cajón. ¿Y cómo los conseguimos? Pues vamos a ver ahora mismo las herramientas y las técnicas que se usan para recolectarlos. Básicamente hay 3 grandes formas de hacerlo. Por un lado, la de toda la vida. La captura manual. Alguien tecleando datos de una encuesta, por ejemplo. Luego está la captura automatizada, donde la tecnología hace el trabajo, como un escáner que lee un documento o sensores que recogen datos. Y por último, una que cada vez es más importante, a través de las APIs, que son como puentes que permiten que los programas hablen entre sí. A ver, la analogía del camarero es buenísima para entender qué es una API. Imaginemos que estamos en un restaurante. Nosotros, la aplicación, somos el cliente. Queremos pedir algo, hacemos una petición. La API es el camarero. Toma nota, va a la cocina, que sería el servidor donde están los datos, recoge el pedido y nos lo trae a la mesa. Así de sencillo. Y en este esquema vemos justo eso, el flujo completo. El cliente hace una petición con comandos muy simples, como dame esto o guarda esto. La API se encarga de toda la comunicación con la base de datos, que es la parte compleja, y al final nos devuelve los datos en un formato súper limpio, como JSON, listo para que lo podamos usar. A ver, imaginemos por un momento que queremos saber la opinión de todos los habitantes de un país sobre algo. Entrevistarlos a todos sería una locura, imposible en tiempo y dinero. Por eso, no siempre necesitamos ni queremos tener todos los datos. El verdadero arte está en saber elegir una pequeña muestra que sea un reflejo fiel de todo el conjunto.
Y para hacer esa selección, esa elección de la muestra, hay dos grandes corrientes de pensamiento, dos filosofías. Por un lado tenemos los métodos que se fían del azar, los probabilísticos, para que no haya trampas, y por otro los no probabilísticos, donde ya entra en juego el criterio de quien investiga. Vamos a ver en qué se diferencian. La palabra clave aquí es azar. En el muestreo probabilístico, todo el mundo tiene una oportunidad de ser elegido, como en una lotería. Es totalmente imparcial. En el no probabilístico, la selección es intencionada, como un detective que elige qué pistas seguir. ¿La gran diferencia? El primero nos permite decir con confianza, esto que veo en la muestra probablemente pasa en todo el grupo. El segundo es más para explorar, para intuir, pero no para generalizar. Dentro de los métodos probabilísticos, que son los que vemos aquí, tenemos herramientas superpotentes. El aleatorio simple es el más puro. Es como meter todos los nombres en un sombrero y sacar unos cuantos. El estratificado es más listo. Nos aseguramos de que tenemos representación de todos los grupos importantes, por ejemplo, por franjas de edad. Y aunque no salgan aquí, también existen los no probabilísticos, claro, como el de conveniencia, que es coger lo que tienes más a mano, o el de bola de nieve, útil para encontrar grupos difíciles de localizar. Genial. Hemos elegido el método, hemos recogido los datos, ya los tenemos. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Nos podemos fiar de ellos? ¿O estamos a punto de construir un castillo precioso sobre cimientos de arena? Aquí es donde entra en juego la calidad del dato. Y es absolutamente crucial. La calidad no es algo de blanco o negro, un sí o un no. Es más bien una lista de comprobación. Tenemos que preguntarnos, ¿están todos los datos que deberían estar? ¿O faltan piezas? Eso es la completitud. ¿Son consistentes? ¿O España está escrito de tres formas diferentes? ¿Son precisos? ¿De verdad reflejan lo que pasó en el mundo real? Cada uno de estos criterios, como vemos en la tabla, es vital. Y esto tiene consecuencias muy reales. Un registro de una venta al que le falta la cantidad no es solo un dato inútil. Si tenemos miles de registros así, de repente nuestro informe de ventas del trimestre es un desastre, y eso lleva a tomar decisiones malísimas sobre qué productos comprar o qué estrategias seguir. Y pasa lo mismo con la inconsistencia. Si un sistema usa activo o inactivo y otro usa 1 y 0 para lo mismo, menudo lío. Esto obliga a los científicos de datos a pasarse horas y horas que podrían dedicar a analizar en un trabajo súper tedioso de limpieza. ¿Es necesario? Sí, pero es un tiempo que no se dedica a encontrar las verdaderas joyas que esconden los datos. Y con esto cerramos el círculo. Vamos a atar todos los cabos que hemos visto para entender de una vez por todas por qué este primer paso, el de la captura y la calidad, es la base sobre la que se construye, toda la ciencia de datos. Así que si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. Una captura de datos bien hecha, de alta calidad, no es un simple paso técnico, es el cimiento. Es preparar el terreno para que los datos puedan de verdad contarnos sus historias de forma clara y sobre todo fiable. El viaje del dato empieza aquí, y empezar con buen pie no es que sea importante, es que lo es todo.